Hola, buenas tardes, José También Antonio, vamos a Bienvenido. subir a Patricia, Isabel, Hola Isabel, bienvenida. Hola, dos buenas Melissa. tardes. compañeros Isa. que se sumaron al maratón y que han hecho una campaña increíble que a nosotros nos gustaría que nos comentara un poquito también, porque sé que ayer hicieron incluso programas en la radio, que por cierto, Carmelo, los Sí, nombrecitos de la radio son el nombre de la difíciles, ¿eh? radio. Es que Sí, somos canarios, José Antonio. ya. Guiniguada. Guiniguada hoy es un barranco que pasa por la ciudad de Las Palmas y lógicamente es una toponimia aborigen bereber, de nuestro origen bereber. Guiniguada. La radio se montó al lado, a la orilla del barranco. Hace Pues, 40 años, es una radio libre y comunitaria, donde participan una diversidad de organizaciones y de grupos eh, que mantienen esa radio de una manera voluntaria. Y, y cómo no, en esta ocasión y con la iniciativa del canal de Europa por Cuba, nos pareció una ocasión extraordinaria para aportar nuestro granito de arena. Y ayer estuvimos ahí, la compañera Esther Ortega, que es ahora la presidenta de la Red de Solidaridad Canario-Cubana, la compañera Lucy Rodríguez, que es una internacionalista que trabaja mucho en la solidaridad con Cuba, pero también con Venezuela, y yo mismo, y estuvimos 3 horas y tuvimos la oportunidad de añadirnos, a incorporarnos a este maratón extraordinario, fantástico, muy buena iniciativa. Ahora estaba yo hace un momentito hablando también con Radio San Borondón de Tenerife, y les decía que la enorme fuerza que hoy hay que activar y poner en marcha es la movilización general de los pueblos contra el imperialismo, que esa es nuestra fuerza, es nuestra herramienta de lucha más extraordinaria, y que la iniciativa de este maratón va en esa línea, ¿no? De una coordinación internacional a nivel de las masas populares, de los pueblos, de los trabajadores y trabajadoras del mundo, y que eso es lo que sí nos permitiría cambiar la correlación de fuerzas con el imperialismo. Por muchos misiles y por muchas bombas guiadas que ellos puedan tener, la fuerza de los pueblos movilizados en la calle, coordinados mundialmente, ¿no? Con un mismo objetivo, yo creo que se abre hoy como una de las consignas fundamentales de todo el movimiento antiimperialista mundial. Por eso esta iniciativa de este maratón yo creo ha sido de un acierto extraordinario, y seguro que nos va a ayudar a abrir caminos para que otras iniciativas también internacionales de carácter mundial se vayan poniendo en marcha, y esa movilización mundial generalizada y coordinada de carácter esencialmente antiimperialista, ¿no? Por la soberanía de los pueblos, por los intercambios sobre la base del respeto mutuo, la no injerencia, la cancelación de la deuda externa, reducir el gasto en armamentos, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son grandes consignas que pueden unificar un movimiento de millones y millones de personas por todo el planeta, y a eso sí que le tendría mucho miedo el imperialismo. Tenemos que ser conscientes de que esa fuerza la tenemos ahí al alcance de la mano, y que tenemos un reto extraordinario de materializar esas coordinaciones, de materializar esas iniciativas, donde desde ese encuadre antiimperialista cabe un montón de gente, cabe un montón de concepciones políticas e ideológicas, pero esencialmente el antiimperialismo como una matriz para el futuro de la humanidad. Para el futuro de la humanidad es esencial que esa posición antiimperialista agarre bien fuerte en la conciencia de los pueblos y se materialice en capacidad de convocatoria, organización y movilización. Claro que sí. Carmelo, no sé cómo vivieron ustedes ayer esa jornada exactamente de 3 horas por Cuba. Sí. Si pudieras Bueno, contarnos un poquito. Tú, fue Isabel, fantástico. cualquiera de los dos. Bueno, Bueno, Isabel no es pudo que estar en eso, ella. a mí me coge fuera de la isla, estoy en la isla del Hierro por unos días. Yo pertenezco al Sindicato Obrero Canario y a su vez, pues claro, a la Red de Solidaridad Canario-Cubana, que como decía Carmelo, hay multitud de organizaciones sindicales, políticas, sociales que hacen y aunan un esfuerzo. Yo creo que el acto de ayer es necesario, porque yo puedo explicarte la cantidad de cosas que nosotros hacemos, los contenedores que enviamos, la fuerza que se tiene, pero también nosotros exigíamos, por así decirlo, que esto tuviese una respuesta que fuera también internacional y del carácter político que tiene
toda la ayuda que nosotros le hacemos a Cuba. Carmelo, si quieres tú cuenta cómo fue, que yo Sí. he visto algo, pero no estuve. Tú estuviste escuchando un poquito lo que pudiste, sí. Muy bien, ya como decía Patricia, el desarrollo de estas 3 horas fue básicamente de hablar con un montón de gente muy diversa, ¿no? Y es muy interesante pues que interviniera Lorenza Machín, una mujer que había cumplido 80 años el día anterior. La felicitamos ahí. Lorenza es un referente de la isla de Fuerteventura, una mujer combativa, toda la vida ha estado con Cuba. Nos contó, por ejemplo, fíjate, Lorenza nos contó que estuvo en Cuba cuando llegaron los restos del Che de vuelta de Bolivia. Y dice, yo estuve a medio metro de los restos del Che, ¿no? Es decir, nos contaron ese tipo de cosas, ¿no? Lucy, que ha participado mucho en acciones internacionales en América Latina y en Venezuela y en otros países, claro, con todo el tema de la Operación Milagro y de cómo en aquella ocasión en Bolivia operaron a un viejito en la Operación Milagro que resultó ser el Ranger que había causado la muerte, ¿no? del Che. Y cómo esa revolución tiene una ética superior, ¿no? Una ética superior que puede hacer ese tipo de cosas que en otras, lógicamente, concepciones políticas ideológicas, pues sencillamente llevaría eso a un ensañamiento, ¿no? Y a un criterio de venganza. Que, claro, intervinieron personas como, allí tenemos a una canario cubana que se llama Elsa Vega, que es una mujer, ¿la conoces? Bueno, hemos estado con ella en el último evento de Sevilla, estuvo con nosotros. Es una mujer extraordinaria que ha trabajado mucho y ha publicado libros sobre la relación de Canarias con Cuba. Y ella es de las que dice de cómo los cubanos hablan igual que los canarios. Que no es al revés. Le mandamos un saludo a Elsa Vega, por cierto. Desde aquí. Claro que sí. Pues entonces, pues Elsa Vega pues, nos estuvo desarrollando pues, el papel de los canarios en Cuba, cómo se compenetran los dos pueblos y las dos culturas. Y luego también intervino pues Rafa Marrero, un sindicalista, maestro, enseñante, que ha mantenido una posición también y hizo un desarrollo, sobre todo los desarrollos legislativos que los yanquis han ido haciendo en relación al tema del bloqueo, la ley Torricelli, la ley Helm-Barton y tal. Bueno, con Rafa terminamos y además lo tuvimos que cortar porque ya se nos acabaron las 3 horas que teníamos en la radio. Intervino también Lola Santana, otra enseñante de aquí de la isla de Gran Canaria, muy activa en la solidaridad con Cuba, siempre fundadora además de la plataforma de solidaridad con Cuba en su tiempo. Me acuerdo de Lola en una ocasión que estábamos, tú te acordarás a lo mejor también, Isa, cargando un barco para Cuba, que de aquí de Canarias se han cargado algunos barcos para Cuba, y en una ocasión estábamos cargando guaguas, esas guaguas amarillas que circulan por ahí por la isla, y Lola, que es una mujer muy decidida, agarró, se metió al barco, bajó a la bodega, y me acuerdo que hubo ahí un forcejeo porque el capitán del barco dice, una mujer no baja a la bodega del barco. Y entonces, pero a Lola no había quien la parara, ¿no? Y entonces, pues esas expresiones que además nosotros las tenemos aquí en Canarias, porque cuando nosotros hicimos hace ya bastantes años una campaña que se llamó Un barco cargado de solidaridad contra el bloqueo a Cuba. No salió un barco, salieron 2 barcos cargados de aquí. Estuvimos casi 2 semanas cargando barcos y haciendo trincaje, aprendiendo a hacer trincaje en las bodegas y todo ese tipo de cosas. Y ahí venían los trabajadores, los estibadores portuarios, voluntariamente, todos ellos, a la hora que fuera del día o de la madrugada, a ayudar a cargar el barco a Cuba. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de todas las solidaridad de este pueblo, que hay una compenetración total con el pueblo cubano y con la causa de la revolución. Pero es que además ayer por la tarde, no solo hicimos el maratón por la mañana, sino que por la tarde hicimos un acto de solidaridad con Cuba contra el bloqueo y para denunciar la agresión del imperialismo yanqui. Un acto que se celebró en el Salón Sindical de aquí de la ciudad, que se llenó, y que además tuvo la presencia del cónsul de Cuba en Islas Canarias, Alejandro Padrón, que es un puntal, que Alejandro había estado el día anterior, pues esto es empezar y no acabar, Patricia, tú me cortas cuando quieras, ¿vale? Pero no. Alejandro había estado el día anterior ayudando a cargar los pales del último contenedor que mandamos a Cuba. Es decir, ayer
antes de ayer, salió un nuevo contenedor de 40 pies para Cuba, además con varios destinos. Parte del material iba a MINSAP, parte del material iba a Najasa en un proyecto que estamos desarrollando en Najasa, parte del material, un ecógrafo iba para el hospital Iván Portuondo, que tenemos una línea de colaboración con él. Carmelo, Sí, si me permite, Isa. déjame algo para que yo cuente, porque lo estás Claro. contando. Bueno, ya es que precisamente me traje el resumen de esto que hacemos de enviar contenedores para Cuba. Como decía Carmelo, hay 4 proyectos, como decía, el material sanitario, que son cosas del año 2005, pero que salen ahora, destinada al MINSAP. El segundo, el ecógrafo, obstetricia y ginecología para el hospital Iván Portuondo, y el de medicamentos y material para Najasa Camagüey, que es importantísimo porque son cantidades muy importantes. Y el cuarto material es un material que es donado por algunos hospitales y centros sanitarios, pero sobre todo por la población canaria. Por eso yo decía antes de lo que era necesario, lo que era imprescindible, el acto de ayer, que es como verbalizar políticamente todas estas ayudas. No ayudamos porque somos buenos, no, ayudamos porque Cuba no está sola, ayudamos porque entendemos que la revolución cubana tiene que seguir siendo el faro para muchos. Y entonces, claro, creemos, por ejemplo, que nosotros aquí en la Consejería de Cooperación Institucional y Internacional, Al Cabildo de Gran Canaria. De Gran Canaria, que nosotros tenemos la suerte de tener esas ayudas. Ahora también es el gobierno de Canarias, pero esto también porque es un trabajo que se ha ido haciendo poco a poco. O sea, que hayamos conseguido meter una parte importante de todo el material que teníamos donado, que la gente viene con sus bolsas, con sus paquetes, eso había que verbalizarlo en la calle. Por eso nosotros creemos que el tema de la solidaridad con Cuba no es solamente dar. Estamos, por ejemplo, en la campaña internacional también por la fotovoltaica. Se están haciendo unos ingresos que me quedo asombrada porque en tan poco tiempo lo que se ha conseguido, y nosotros no vamos a dejar de enviar estos materiales como los contenedores, pero es que semanalmente se están enviando 30, 40, hasta 60 kilos de material farmacéutico. Eso se hace con la solidaridad de las personas que van para allá. A lo mejor tenemos que pagar alguna cantidad, pero son cosas que valen la pena porque son imprescindibles para Cuba. O sea, nosotros podemos hacer la solidaridad, por ejemplo, con el tema de la fotovoltaica, pero no hemos dejado de hacer nuestro trabajo, que precisamente en una reunión esta semana estábamos comentándolos, ¿no? La necesidad de seguir con el trabajo, de que a nivel estatal estamos con el movimiento estatal de solidaridad con Cuba, y ahí también muchas veces nos apoyamos y también las diferentes experiencias nos ayudan para nosotros poder seguir adelante. Así que, como decía, Cuba no está sola. Sí, Cuba no está sola, perdóname, y Cuba nos hace a todos mejores, porque a partir del momento en que sabemos y que comprendemos la importancia histórica que tiene Cuba para el mundo y la manera en que Cuba no cultiva la individualidad como estas, desgraciadamente, estas culturas occidentales, bueno, pues vemos que este país hermana pueblos, y esta hermandad que Cuba ha cultivado a través del tiempo, bueno, pues aquí le estamos recogiendo como frutos que nos regresan gracias a la bondad que ha tenido Cuba históricamente y a la manera en que hemos evolucionado también desde el punto de vista solidario. Toda la ejecutoria de Cuba desde el punto de vista solidario a través del tiempo, bueno, pues aquí está regresándonos como algo muy positivo. Muchísimas gracias a ustedes por todo ese empeño, realmente. Regresa un poquito, debería regresar más. Cuba ha hecho mucho, Cuba ha hecho una gesta heroica durante todo el proceso de la revolución, y siempre que hacemos algún aporte, somos conscientes de que es un pequeño aporte, que realmente necesitamos volcar toda una solidaridad mundial masiva, continua, comprometida con la revolución cubana, que eso es un elemento porque es para el futuro de la humanidad. Realmente Cuba lo que significa es que es una orientación del mundo nuevo que hay que construir, ¿no? De las nuevas ideas, del nuevo proyecto social que hay que construir, y eso lo representa a Cuba de una manera muy especial. Ese es el peligro de Cuba, esa es la amenaza extraordinaria e inusual de Cuba para el imperialismo yanqui, no otra distinta, ¿no? Entonces, es de orden moral. Totalmente. Es muy importante que entendamos ese valor de la revolución cubana
¿Por qué hay que estar ahí? ¿Por qué hay que estar defendiendo la revolución cubana? ¿Por qué hay que conseguir que Cuba venza en esta nueva batalla que enfrenta hoy tan dura y que todo lo que podamos hacer es poco? Hay que tenemos que hacer mucho más, siempre hay que hacer mucho más. Claro que sí. Yo quería reiterarles que este canal tiene vocación precisamente de mostrar todas esas acciones solidarias que se hacen desde este continente y desde otros también por Cuba, así que no olviden la ruta, es decir, que cada vez que tengan algo que quieran divulgar, porque una cosa es hacerlo y eso está muy bien y se acepta muchísimo, pero es mucho mejor darle esa divulgación. Yo imagino que lo hacen en sus medios y a escala, bueno, de sus asociaciones, pero no olviden que mientras más seamos para divulgar todo esto, Patricia, el canal Europa con Cuba. Te damos una primicia que Isa antes comentó, la importancia que nosotros tenemos aquí de determinadas instituciones. Esa vinculación se proyecta a nivel institucional. El gobierno de Canarias hace elementos de solidaridad, no siendo un gobierno que tenga, digamos, la posición antiimperialista de ese tipo, pero hace cosas, muchas cosas. Pero en este caso, en el caso del Cabildo de Gran Canaria, tenemos un proyecto ahora mismo. Pero yo quería comentarte, Carmelo, primero quiero pedir disculpas porque se me acabó ya la batería de la cámara. Cuando llevamos ya 4 horas se va abajo. Y además he aprovechado el momento porque nos llamaron desde Radio San Borondón de Canarias precisamente para hablar, porque están dentro del maratón mediático de los compañeros canarios, a los cuales agradecemos eternamente a ellos también ese esfuerzo, ese trabajo maravilloso que están haciendo. Está hablando Carmelo del apoyo también de los cabildos y eso, y me parece maravilloso también, pero gran parte de ese apoyo irán, tú sabes que la fuerza de muchas veces de las instituciones es gracias al esfuerzo que hacéis vosotros en la calle, que mostráis una fuerza tremenda, que tenéis una capacidad de solidaridad increíble. No solamente lo hemos visto ahora, lo hemos visto en muchas ocasiones con respecto a Cuba y con respecto a otros países. Y yo quiero agradecer a vosotros como red de solidaridad de amistad de Canarias. No sé nunca realmente cómo se dice. Canario Cubano. Nadie lo dice bien, José Antonio. No te preocupes. Nadie lo dice. Ni cuando publica una noticia por ahí dice la red canaria de solidaridad con Cuba. No, red de solidaridad Canario Cubana. Exactamente. Pues la red de solidaridad Canario Cubana, ¿sabes? Agradecerlo. Agradecer también. Yo sé que Carmelo ha sido secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. 17 años me tuvieron ahí. 17 años. que también se ha sumado con sus medios al maratón mediático, y agradecérselo en los dos sentidos, ¿no? También a Isabel, que hemos tenido oportunidad de hablar con ella en alguna ocasión, que siempre ha estado dispuesta cada vez que le hemos avisado y esto. Y bueno, pues darle muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros hoy. Esto es un trabajo entre mucha gente. Esto es un trabajo en equipo. En Canarias, en Cuba, en Europa, también en África y en otros lugares. Y yo creo que lo que decía el Carmelo, ¿no? Llevamos muchísimos años y nosotros no vamos a parar hasta que veamos que el imperialismo deja en paz a Cuba y a los cubanos. Date cuenta que Isa está en la Isla del Hierro. La Isla del Hierro es la isla del Meridiano, para que se sepa. El Meridiano de Greenwich pasa por la Isla del Hierro, que fija la hora. Isa está en el Hierro y a pesar de estar en el Hierro, ella agarra y se conecta como puede, porque hay que estar al pie del cañón siempre. Pero esa isla pequeñita, ¿no, Carmelo? Es pequeñita, pero está una maravilla. Es que la estoy viendo en vehículo, en coche, y digo, si eso se pasa andando de un lado a otro. Sí, hay coches, sí. De un extremo a otro. No es tan chica. Buscamos un sitio silencioso para poder conectarnos, porque estamos en una zona turística, la parte esta es un poco más turística. Pero sí, claro, había que hacer el esfuerzo, y además no es ni siquiera un esfuerzo, es un agradecimiento, porque uno se siente útil, y esto, sobre todo, que este trabajo está llegando, este maratón está llegando a todos los lugares del mundo, ¿no? Sí, nos llamaron desde Vietnam, compañeros de Vietnam, nos han llamado de países asiáticos, nos han mandado mensajes de gente de Chile que no teníamos ni idea de que conocía el maratón. Mira, lo voy a poner un segundito a una persona aquí saludando. Desde el sur de Chile, desde la ciudad de Concepción, nos unimos a este maratón internacional de solidaridad con Cuba. En estas fechas que nos recuerdan que hace 65 años
todo un pueblo uniformado y vestido de miliciano partió hacia Playa Larga y hacia Playa Girón para repeler la invasión norteamericana que se venía planeando desde inicios de 1959. Queremos decir que hay que amplificar todo gesto de solidaridad con Cuba para tratar de romper ese bloqueo que desde enero de este año, tras la agresión imperial a Venezuela, se ha recrudecido de manera muy importante en la vida cotidiana de los cubanos, y hacer todos los esfuerzos para intentar evitar cualquier tipo de agresión o aventura imperial de los Estados Unidos y la administración Trump y Marco Rubio contra Cuba. Así que una vez más se demuestra que la solidaridad más efectiva es la solidaridad de pueblos, y sabemos que a nivel internacional existen enormes baluartes y enorme fortaleza para seguir siendo solidarios con Cuba, con Palestina, con el pueblo saharaui y con todas las causas justas del mundo. Muy bien, muy bueno. Pues eso es uno que además nos llega de forma espontánea, que no es que le hayamos ido a pedirle ni a buscar siquiera, ha habido muchos gestos así voluntarios y espontáneos que nos han enviado de muchos países, muchísimos, que ya iremos publicando. Yo he visto al Mayadín publicó el tema del maratón, y me pareció interesantísimo. Al Mayadín se sumó. Al Mayadín es un medio además bastante solidario con las causas, y sobre todo también con la causa de Cuba y con la causa de Palestina y con todas las causas justas. Y cuando vemos en la situación que están haciendo su trabajo, tanto ellos como Hispan TV, no podemos más que quedarnos, como quien dice, con el sombrero en la mano y darles las gracias doblemente por la labor que hacen. La última periodista asesinada por los sionistas en el Líbano. Del Mayadín ha habido varios asesinados en Palestina. Bueno, pues muchas gracias, Carmelo, muchas gracias, Isabel. Un abrazo grande. Mantenemos el contacto siempre. A seguir, aquí estamos, para lo que haga falta. Rodilla en tierra, que la gente a veces no lo entiende, los de España, pero rodilla en tierra. Así es. Hay que estar ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.